Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hoy es el episodio número 100 de la temporada 10. Oficialmente 1000 episodios grabados. La verdad es que tenemos más porque recordarás que hubo algunas temporadas especiales, pero este podcast ha sido uno de los proyectos más espectaculares de mi vida, que no lo tenía planeado, pero vaya que fue justo lo que me cambió la vida. Miren que a finales del 2019 estaba pasando yo por etapas un poquito de desconcierto. No había mucha certeza en mi vida en muchas áreas. Al contrario, de hecho estaba terminando de transitar una etapa que económicamente había sido muy compleja y que aparte estaba asumiendo retos financieros que me estaban sacando completamente de mi zona de confort. Y fue justo ahí cuando grabé el primer episodio llamado ¿Para qué quieres más dinero? Y me acuerdo que ese episodio lo grabé adentro de mi auto con el micrófono del celular y de la forma más random posible lo logré subir a una plataforma que en aquel entonces existía. En estos años las cosas cambiaron bastante y miren que dudé de todo porque obviamente sin el estudio, sin los micrófonos, sin la marca personal fuerte, sin evidencia tangible que me respaldara, yo de todas maneras me aventé al vacío y día tras día, solamente con disciplina y con constancia, las cosas empezaron a suceder. ¿Y qué empezó a suceder? Empezó a suceder que se publicaba un episodio cada día. Eso es lo único que empezó a suceder. No hubo grandes cambios, no hubo algo que realmente impactaran. Fueron hasta 8 meses después, imagínate, 8 meses después de que yo empecé el podcast y que yo ya lo tenía diario, que abrí la escuela. Cuando abro la escuela es cuando realmente me doy cuenta del impacto del podcast, porque yo anuncio en este podcast la apertura de la escuela, anuncio la apertura de nuestra primera generación de la certificación y la gente se inscribe. Y cuando se inscribe me dice, te escuché en el podcast. Tuvieron que pasar 8 meses de estar grabando diario para que sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de objetivo y solamente con la disciplina y con la constancia que yo estaba queriendo desarrollar en mí, resultó que mi siguiente proyecto, que fue abrir la escuela, pudo empezar desde una base ya establecida porque ya me había posicionado en esta parte de compartir contenido en audio. Entonces ahí las piezas empezaron a encajar. Si yo fui capaz de alcanzar este proyecto de la escuela solamente por tener disciplina y constancia en una sola área, porque yo no estaba compartiendo historias todo el tiempo en Instagram, yo no estaba haciendo bailecitos, bueno, TikTok estaba empezando apenas. Y aparte, si lo recuerdan, era la época en la que estábamos encerrados y todo esto que ocurrió. Así que a partir de esa primera generación de la escuela, la magia empezó a suceder de una manera mucho más acelerada porque empezaron a llegar nuestros alumnos ya con un compromiso distinto, ya con una cercanía diferente, porque ya estábamos habituados a yo estar compartiendo y ellos estar consumiendo mi contenido todos los días, y eso genera un vínculo. Yo ahorita siento un vínculo contigo donde tal vez nunca hemos hablado directamente, pero al final de cuentas todas las mañanas nos hemos escuchado. Y eso para mí es un vínculo, y es un vínculo que he cuidado mucho y he intentado que mi palabra se cumpla y que tú todos los días tengas este episodio tal cual habíamos quedado. Porque aparte creo que en una amistad se basa en eso también, en la confianza y en la certeza de que la palabra del otro es una palabra que vale. Por lo tanto, el abrir la escuela empezó a darnos una puerta, nos abrió un ventanal increíble hacia el mundo, porque ya teníamos la escuela y teníamos el podcast. Y así fue como empezaron a llegar invitaciones a participar, a colaborar en otras escuelas.
me empezaron a invitar a dar conferencias a otros lugares en mi propio país. Yo ya había dado muchas conferencias, yo recorrí muchísimas universidades por allá al 2017, 2018. Prácticamente toda mi experiencia como speaker yo la fortalecí muchísimo en esas épocas en universidades. Así fue como yo empecé en este mundo de empezar a expresar y hablar sobre el tema de las finanzas personales. Y cuando se me presentan las primeras oportunidades de irme al extranjero, cuando ya las cosas empiezan a crecer de una manera en la que esto se tiene que estructurar como un negocio, donde después se tiene que estructurar como una empresa, donde entramos a un mundo completamente desconocido que eran empresas digitales, y me di cuenta que ser experta en finanzas personales no tenía nada que ver con saber dirigir un negocio o saber dirigir una empresa, y empezar a desarrollar esa otra parte de mí que ni sabía que necesitaba desarrollar, ni sabía que me iba a gustar tanto desarrollar, como ya era la parte empresarial. Entonces, de repente, yo tenía dos profesiones. Yo tenía mi profesión como maestra de finanzas personales y tenía mi profesión como empresaria digital en desarrollo. Así que fueron o han sido muchos años de estar liderando varias identidades simultáneas que todas me han gustado, todas las he disfrutado muchísimo. Si me dijeras hay que volver a los básicos, para mí, pues yo siempre voy a ser maestra de finanzas personales, y eso es lo que me llena, lo que más me gusta, y a partir de ahí es que todo lo demás se desarrolló. Pero yo tengo clarísimo cuál es cuál es la fibra que toca mi corazón realmente, que es dar clases sobre finanzas personales. Y bueno, una cosa llevó a la otra, y más amigos, y más oportunidades, y más viajes, y más inversiones, y más negocios. Y así todo fue ocurriendo hasta que todo ocurrió. Y el podcast me llevó a, pues no solamente a lograr mucho de mis sueños, que en su momento se iban presentando, sino que ahora, por ejemplo, pues estoy viviendo el sueño más épico de mi vida, que es ser autora bestseller, que fue gracias al podcast, porque no hace tantos episodios yo te pedí ayuda para poder llegar a este sitio. Y grabar estos 1000 episodios, la verdad es que no es ni despedida ni nada parecido, porque el podcast volverá, solamente que volverá rediseñado bajo otro concepto y también bajo otro formato. Creo que mi voz la conoces perfecto. Creo que hay muchas ideas que salieron de esta cabeza loca que pudieron aportar, pero también creo que es tiempo de darle voz a otras voces. Y cuando dos o más voces se unen, surgen cosas todavía más increíbles. Así que dentro del rediseño estoy considerando pues que no sea finanzas personales con Idalia González. Hay mucha gente allá afuera que nos puede aportar, que nos puede debatir, que podemos ver todavía más puntos de vista, que podemos conocer otras formas, y sobre todo que también en tema financiero nos podemos especializar más en otras áreas, porque yo te he hablado desde mi especialidad nada más, pero hay muchísimas áreas de las finanzas que yo no conozco, que yo no domino, que yo no tengo la experiencia. Y qué lindo va a ser también abrirle espacio a todo eso que por supuesto que nutre y que hace falta, porque es parte del mismo contexto financiero y de todo lo que incluye la libertad de riqueza que estoy proponiendo. Así que, pues, ¿qué te digo? Esto no lo siento ni despedida. La verdad es que emocionalmente estoy tan desbordada desde hace tantas semanas que ya ahorita me siento tranquila, me siento en paz. En otro momento tal vez hubiera soltado el llanto en medio del episodio, o tal vez si hubiera vivido de una manera muy diferente. Pero miren, este podcast, igual que el Camino de Santiago, se logró llegar al día de hoy. O sea, se lograron llegar a los 1000 episodios, así como logré llegar a la Catedral de Santiago, solamente dando todos los pasos. O sea, hasta el paso más insignificante, el paso más doloroso, el paso más difícil, el gran salto,
el paso donde se me dobló el pie, en fin, cada uno de los pasos fue imprescindible para llegar a la meta. Y en este podcast, cada día, cada episodio fue imprescindible porque cada uno contaba para llegar a los 1000. Así que aquí te lo dejo solamente. No me despido, al contrario, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco infinitamente todo, tu compañía, tu cariño, tu apoyo, por supuesto. Te voy a dejar aquí en la descripción el link para que te registres a mi newsletter. Y ahora que esté un poquito de vacaciones, entre comillas, con el tema del podcast, en lo que regresa rediseñado, voy a estar en contacto por correo electrónico. Y si ya estás ahí, ya te diste cuenta que mi newsletter es todavía más intensa que lo que era yo aquí en el podcast. Así que abrazote para ustedes, disfruten su cafecito y nos escuchamos muy pronto. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.